buenos días, mi nombre es Juan Sebastián López, soy profesor de cátedra de la Universidad de los Andes. Hoy vamos a hablar un poco sobre extremidad superior. Para aprender sobre la extremidad superior vamos a dividirla en compartimientos. Los compartimientos son una división lógica de las extremidades, ya que cada uno tiene su propia inervación y suministro de sangre. Esto nos permite hacer un poco más fácil el proceso de aprendizaje de esta información. Cada compartimiento corresponde a grupos musculares que tienen funciones muy similares o comunes. Los compartimientos con los que vamos a trabajar son estos. Vamos a dividirlos en la región pectoral, músculos intrínsecos del hombro, músculos anteriores del brazo, posteriores del brazo, anteriores del antebrazo y posteriores del antebrazo. Adicionalmente vamos a hablar de los músculos intrínsecos de la mano. Los músculos anteriores, tanto en brazo como en antebrazo, son generalmente flexores, mientras que todos los músculos posteriores, tanto en brazo, antebrazo y parcialmente en el hombro, son extensores. Para poder hablar de la musculatura del miembro superior, lo más importante y primordial es entender el plejo braquial. Entonces vamos a hablar un poco sobre el plejo braquial. El plejo braquial es una serie de nervios, un plejo nervioso, se llama así, que sale desde las raíces de C5 hasta T1. Posteriormente se divide en troncos, divisiones, fascículos y ramas distales o nervios. Las raíces, que como ya mencionamos, son C5 a T1. Los troncos se dividen en superior, medio e inferior. Las divisiones son anteriores y posteriores, mientras que los fascículos son lateral, medial y posterior. Vamos a ver un dibujo que nos puede aclarar un poco más este tema. Aquí tenemos un plejo braquial. En la posición que lo estamos viendo sería el plejo braquial del brazo derecho. Aquí podemos ver las raíces, como les mencionaba, las raíces van de C5, C6, C7, C8 y T1. Las raíces de C8 y de T1 se unen para formar el tronco inferior. La raíz de C7 continúa y forma el tronco medio, mientras que las raíces de C5 y C6 se unen para formar el tronco superior. Posterior a estos troncos, superior, medio e inferior, atraviesa el plejo braquial el escaleno medio y anterior y forma sus divisiones. Tiene divisiones anteriores y divisiones posteriores. Las divisiones posteriores se unen para formar el fascículo posterior, mientras que las dos divisiones anteriores superiores se unen para formar el fascículo lateral. En este segmento del plejo braquial, ya el fascículo se encuentra en el que vendría siendo el espacio de la axila. En este momento ya se lateralizó y el fascículo viene siendo lateral, mientras que el fascículo que está opuesto a él viene siendo medial. El fascículo lateral y medial se unen para formar esta estructura en forma de M. Esta estructura en forma de M nos va a dar las tres raíces principales del miembro superior. Podemos ver que hacia el lateral se forma la rama del nervio musculocutáneo. Este nervio se encarga de la inervación del compartimiento anterior del brazo. Al unirse el fascículo lateral y medial me unen y forman la rama medial del plejo braquial. Esta rama medial me va a inervar el compartimiento anterior del antebrazo. De hecho, técnicamente nos inerva 2/3 laterales del compartimiento anterior del antebrazo. El nervio cubital va a inervar el tercio cubital o el tercio medial del antebrazo y la mayoría de los músculos intrínsecos de la mano. El nervio medial nos va a inervar parte de los músculos de la mano, específicamente los músculos de la región tenar. En cuanto a la irrigación del miembro superior, tenemos una arteria principal. Esta arteria se forma inicialmente a nivel del tórax, llamándose la arteria subclavia. Esta arteria es la misma que va a llegar hasta el codo, solamente que cambia de nombre dependiendo de qué estructura se atraviese y en qué región geográfica del cuerpo está ubicada. Cuando la arteria subclavia sale del opérculo torácico y atraviesa la primera costilla, se va a llamar la arteria axilar, mientras esté en el espacio axilar, que vamos a ver más adelante. La arteria axilar, al pasar por el borde inferior del músculo redondo mayor, específicamente la inserción humeral del redondo mayor, se va a convertir en la arteria braquial, ya que ahí salimos de axila y entramos a lo que va a ser el brazo. La arteria braquial va a dar una rama muy importante que se llama la braquial profunda, más adelante la vamos a ver, y a la altura del codo se va a dividir en dos, una lateral y una medial. Hacia el lateral se va a llamar la arteria radial y hacia medial se va a llamar la arteria cubital.
Es importante recordar que hasta la división de la arteria braquial, toda arteria viene acompañada de dos venas. Aquí podemos ver un esquema un poco más claro ilustrando esta división. Entonces podemos ver que de aquí del callado de la aorta sale la subclavia derecha. La subclavia se viene por debajo de la clavícula y al pasar por la primera costilla, más o menos a este nivel, por el opérculo torácico, va a cambiar de nombre a llamarse la arteria axilar, en este caso la derecha. Aquí tenemos ramas circunflejas del húmero, continúa hacia el brazo y más o menos en este punto de la rama circunfleja se inserta el redondo mayor. Es decir, en este momento la arteria cambia de nombre a llamarse la arteria braquial derecha. Ella continúa su recorrido, nos manda una rama acá que va a llamarse la braquial profunda, ¿sí? Y al llegar al codo, un poco posterior a la articulación del codo, va a dividirse en la arteria radial derecha y la arteria cubital derecha. Recordemos que al nombrar las estructuras siempre se debe nombrar la lateralidad. Al llegar a la mano nos va a dar un arco palmar superficial, un arco palmar profundo y ramas para el carpo y los dedos. Más adelante vamos a ver la irrigación de la mano un poco más a profundidad. Las venas importantes en esta región son esencialmente dos, la vena cefálica y la vena basílica. Estas dos venas son muy importantes debido a que son las pocas venas del cuerpo que no presentan variabilidad. Casi todo el mundo tiene una vena cefálica y una vena basílica. Hay un 15% de la población que tal vez no tenga alguna de las dos, pero en general todo el mundo tiene ambas. Es importante saber que estos nombres vienen en realidad del árabe, ¿sí? Y para los árabes la posición anatómica era con los brazos pegados al cuerpo. Debido a esto, en esa posición anatómica, la vena cefálica quedaba cefálico, hacia adelante, y la vena basílica quedaba hacia atrás, al basal, hacia atrás. Por eso se llama cefálica y basílica. En nuestra posición anatómica tradicional, la vena cefálica se va a encontrar más lateral y discurre por el surco dectopectoral, es decir, por el espacio que se crea entre el músculo deltoides y el músculo pectoral mayor. Por este surco va a atravesar la vena cefálica. La vena basílica es más medial. Ella también se encarga del drenaje de la red venosa dorsal y, a diferencia de la cefálica, ella perfora la fascia braquial, paralela a la arteria braquial. Al perforar la fascia braquial, se une con las venas braquiales, que son venas concomitantes o venas profundas, y forman la vena axilar. Ella va por dentro del brazo, no es tan superficial. Para unirlas a las dos, clásicamente se describe la vena media del codo. Se trata de la media que conecta la cefálica con la basílica. Sin embargo, la variabilidad fenotípica de esta vena es muy alta. Debido a esto, hay gente que no tiene media, hay gente que tiene 2 o 3 venas medias, hay gente que tiene varias comunicaciones o ninguna. Esto tiene una variabilidad muy alta. En esta imagen podemos ver un poco más claramente lo que había mencionado. Tenemos entonces, recuerden que las venas siempre van de distal hacia proximal. Entonces recuerden que aquí tenemos entonces la vena cefálica, la vena basílica, unidas por la vena media. La cefálica discurre superficialmente, atraviesa por el surco deltopectoideo y se une más adelante a la vena axilar para formar la subclavia. La vena basílica continúa casi superficialmente a nivel del codo, penetra la fascia braquial, se une con las venas concomitantes profundas y va a formar la vena axilar, que al unirse con la vena basílica nos van a formar la vena subclavia.